Nos vamos a Estados Unidos. Déjenme presentarles, ya estuvo aquí hace poco y fue muy querida por ustedes, Isabel Cuervo, nuestra periodista colombiana que está en Estados Unidos. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer de estar aquí nuevamente con ustedes. Un saludo especial a tu equipo de trabajo. Muchas gracias. ¿Cómo mienten los políticos, verdad? Dudo mucho que Donald Trump pregunte al gobierno español, ¿puedo usar o no mi base? Eso no lo hace. Bueno, no creo que haya mucha necesidad de autorización oficial, es decir, a toda vista. Estas son negociaciones que se hacen bajo la mesa, por supuesto, y bajo presiones, porque en los Estados Unidos pues ya no hay un Joe Biden en la oficina oval, hay un Ya. Donald Trump y yo creo que le ha quedado supremamente claro, no solamente a España, no solamente a la España que está liderada en este momento por justamente personas que tienen toda una afiliación, un interés de que, por ejemplo, lo de Irán no sucediera. Entonces, en este momento, pues, están bajo una situación contra las cuerdas. No es algo que puedan tener como una carta de control en España en este momento. Es una situación, como bien decía José Luis, pues que al pertenecer a esta necesidad de estar protegidos por la OTAN, pues van a tener que ceder. Esto es una pataleta de ahogado, prácticamente lo que ha ocurrido en las últimas horas. Sí, pero a la vez a mí me aterroriza, es decir, si alguna vez a Irán le da por atacar a España, ¿qué esperamos? ¿Que vengan a defendernos aquellos que no dejamos actuar? ¿Es una indefensión de futuro, José Luis, o no? Y además, sí, y además, Albert, siempre con la misma chirigota, el derecho internacional. Estoy del derecho internacional hasta la coronilla. ¿De qué derecho hablamos? ¿Del derecho que permitió a un dictador en Venezuela someter a su pueblo durante décadas? ¿Del derecho del Partido Comunista Cubano que mata de hambre a su pueblo? ¿Del derecho de los teócratas de Irán que tienen sometidas y torturadas a sus mujeres? Pero eso es derecho internacional. Yo creo que la venida de Donald Trump ha supuesto una revolución nuevamente en el orden internacional, y no porque Donald Trump haya hecho nada nuevo, al ver Isabel. Donald Trump ha hecho lo que siempre habían hecho los Estados Unidos de América, que era intervenir en pro de la libertad allí donde fuera necesario. ¿En Estados Unidos entienden la intervención en Irán o consideran que no debió hacerlo? Estados Unidos está de júbilo en las calles, en las principales ciudades, Washington, Nueva York, San Francisco incluso, Chicago incluso, es decir, ciudades enclaves de absolutamente gente radicalizada por los demócratas, pues no ha podido contenerse, están en las calles, las banderas iraníes con las mujeres gritando de júbilo, hombres estadounidenses acompañándolos en esta pues gloriosa intervención, porque ¿qué iban a esperar? Si han sido gobiernos cómplices, han sido organizaciones transnacionales como la misma ONU, que hoy está llorando clemencia para que la sigan financiando, pero se le olvida su inoperatividad y se le olvida su anuencia justamente con estos regímenes dictatoriales, criminales, que han sumido a pueblos en masacres, en desolación, que han sumido a pueblos en pérdida absoluta de todos los derechos civiles. Así que, ¿de qué estamos hablando? Justamente estamos hablando de que se está ejerciendo un derecho humanitario en este momento a rescatar esas poblaciones. En Venezuela es increíble poder hacer este paralelo. No salieron a gritar a las calles. Imagínate el nivel de represión y de miedo que todavía hay en Venezuela. Si hasta Claro. en Irán se atrevieron a salir a gritar, a manifestarse de felicidad, en apoyo, es increíble ver cómo gritan USA, USA en las calles de cualquiera de las imágenes que han recorrido redes sociales en las últimas horas allí en Irán, haciéndose pues esto visible. Esto es impresionante, ese paralelo es súper interesante, porque cómo será el nivel de miedo y de represión en Venezuela. Calculen ustedes si incluso personas totalmente
contenidas por un terror como el que infringió el Ayatollah Khamenei durante tantos años, se atreven ahora a quitarse el velo y a quitarse la mordaza y a gritar gracias Estados Unidos y a gritar Donald Trump gracias porque está liberándolo. Ese es el verdadero derecho internacional humanitario, el que estamos viviendo. Pero algo pasa, ¿eh? Me Dime, Rancaño, ofrecer unos datos a la audiencia que me han facilitado unas personas que tienen buen conocimiento de lo que ocurre en Irán. En las últimas manifestaciones, en los últimos tiempos, en Irán ha habido entre 30.000 y 50.000 asesinados por el régimen. Estamos hablando de asesinados por el régimen, directamente. Es decir, la dictadura iraní no es ninguna broma. La teocracia iraní es una teocracia absolutamente... una dictadura de primer nivel. Y respecto a lo que comentaba Isabel del derecho internacional, lo ha dicho perfectamente. Preguntemos a los iraníes. Preguntemos al pueblo si quieren o no que intervenga el ejército norteamericano para quitarse de en medio a los dictadores que tienen. Porque la respuesta es abrumadora. Te van a contestar en su inmensa mayoría que sí. Aquí estuvimos hace muy poco con Yaldunes, portavoz de la Asociación Iraní en Barcelona, y decía, sé que mucha gente no me entenderá, pero por favor, ojalá Donald Trump ataque mi país, y lo justificaba así. Lo que Estados Unidos, Trump nos había prometido que intervenga, pero con una intervención militar para que saca el régimen de Ayatollah, y que nos da esta oportunidad para que tenemos nuestra portavoz, mejor dicho, el hijo de Shah Pahlavi, como el tiempo de transición, no como rey, repito, no como que manda que sea el gobierno, sino también como una opción, como una alternativa que del mundo lo conoce, y también que llega al refrendo, y la gente culta dirán, deciden qué quieren para el resto del país, para el futuro del país, porque nadie, aún los que estaban creyendo antes, no cree nada de lo que han ofrecido al llegar al poder estos islamistas radicales. A la vez, os he de informar, y lo decía al principio, que alguien tiene ganas de que esto no suceda. Esta mañana, ayer por la mañana, cuando lanzamos la editorial apoyando la intervención en Irán, yo he recibido un montón de mensajes casi amenazantes. Eres un prosionista, tu propaganda te delata, te has vendido al enemigo, ahora los atacantes e iniciadores del ataque son los buenos. ¿Desde cuándo? Son de diferentes personas, ¿eh? Te has convertido en un altavoz de la propaganda yanqui. Bueno, me llaman de todo menos bonito. ¿Esto por qué? ¿Qué pasa, Isabel? Bueno, son discursos absolutamente sofistas y además bastante obtusos, ¿no? Porque la realidad internacional no se puede mirar desde sencillas plataformas de difusión que les entregan a estas manadas de repetidores de doctrinas. Pues no, la realidad geopolítica es un poco más compleja. Así que, por ejemplo, no se puede olvidar que también en las últimas horas ha trascendido que este antilíder teocrático supremo que ya ha sido eliminado, por ejemplo, tan solo le ha aparecido en las últimas horas una fortuna de más de 95.000 millones de dólares. Así que aquí hay que coser bien las habas y hay que saber entretejer información y decir, bueno, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de intervención estadounidense, realmente hablando de que le estamos dando palmaditas en el hombro a pues Israel, y todas las acciones que puedan ellos hacer en conjunción con Estados Unidos. Pues no, cada caso en su proceso, ¿no? Cada caso con sus puntos sobre las IES, y también hay que reconocer aquí que esto ha sido una operación increíble, impresionante, que parecía anunciarse, pero que nos tomó a la vez de sorpresa, y al abrirse este campo ya de batalla, digámoslo, en las últimas horas para la liberación de Irán, pues lo único que podemos esperar es empujar un poco más para que lo de Cuba no quede en el olvido. Así que las alianzas que haya que hacerse, pues que se hagan por el bien justamente de la liberación de la gente, de la liberación real de los derechos humanos, de los que se han apoderado en doctrina también, en ideología falsa,
marxista moderna, neomarxismo, Ya. ¿qué es esto? Hay que parar con eso, hay que parar con toda esa desinformación que arrastra a gente a que te lleve a decir poco de exabruptos e improperios, ¿no? Sí, pero Rancaño, haga lo que haga Trump, le van a machacar. Y a los que nos parece bien, también. Es decir, si acaba con Maduro es porque quiere el petróleo. Si va a Cuba, tengo aquí a todos los actores de tu gremio del cine a favor de Cuba por el imperialismo colonizador. Si acaba en Irán y mata a un asesino como el Ayatollah, está provocando la Tercera Guerra Mundial. Haga lo que haga, a por él. Este mensaje, y a por él y a por los que aplaudimos lo que hace, ¿no? No te preocupes, Albert. Esto de ser pro-yanqui mola mucho, ¿eh? Así que yo soy pro-yanqui desde hace muchos años y no tengo ningún complejo de ser pro-yanqui. Donald Trump ha revolucionado el mapa político. Ha roto los esquemas de los demócratas, que por cierto, los últimos gobiernos demócratas son los peores gobiernos norteamericanos de la historia. Lo de Obama y lo de Biden algún día con distancia se examinará y podremos todos valorar el desastre internacional de esas presidencias demócratas. O sea, ¿recordáis críticas a estos presidentes demócratas? Porque en su época... la guerra de Palestina sin resolver, se inicia el conflicto de Ucrania, se mantienen las dictaduras con una fortaleza increíble. Pésimos presidentes. ¿Qué ocurre? Que Donald Trump ha revolucionado el tablero. O sea, Estados Unidos vuelve a intervenir en la política internacional y interviene con unos objetivos muy claros. Están absolutamente desorientados y entonces tienen que reaccionar. Albert, vamos, va por el buen camino, no te preocupes. Si lo estuvieran alabando desde Europa y desde otras posiciones, estarían haciendo algo malo, ¿eh? Bueno, por cierto, en los Goya, que ganaste un Goya y lo voy a recordar cada día el resto de mi vida, estuvo Silvia Abril, actriz, esposa de Andreu Buenafuente, y pasó algo que ha sido muy repetido en redes. Dijo esto sobre los jóvenes y la iglesia. Saben que hay una película de cómo una joven adolescente tiene la llamada de ser monja. Bueno, pues considera que esa película es un riesgo. Vean y escuchen. Mira que Sirat me chifló, me giró la cabeza por dentro y me chifló. Y los domingos también. Pero me quedo con sorda porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. No, iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. No. Además, me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó. O sea, se acabó. Vayan saliendo. ¿La conoces a Silvia? No la conozco y yo te voy a reiterar aquí lo que te he dicho en tantas ocasiones. Nosotros, a diferencia de ellos, no somos sectarios. Nosotros creemos en la libertad de expresión y Silvia está en su derecho de expresarse libremente aunque diga idioteces y como la que acaba de expresar. Es decir, cuando digo idioteces quiero decir que son reflexiones que desde mi punto de vista no tienen ningún peso intelectual. Yo le recordaría a Silvia que la libertad religiosa es un derecho fundamental de la persona. Le recordaría también que bajo el cristianismo la humanidad ha encontrado su mejor versión. Y por último le diría que modere un poco las expresiones porque puede ofender la fe de muchas personas, ¿eh? Pero como te dije el otro día con Susan Sarandon es una excelente actriz, sus opiniones políticas no importan nada y al fin y al cabo es una opinión política más, como la de cualquiera de nuestros confidenciales, como la tuya, Albert, como la de Isabel o como la mía. Pero si lo que ha dicho esta actriz española fuese sobre los musulmanes, ahora mismo tenía denuncia por delito de odio. Por eso no lo ha dicho. Todo vale. No acabo de comprender. ¿Esta situación la habéis vivido algo similar
en Estados Unidos, Isabel? Bueno, Albert, yo lamento mucho lo que le ocurre a José Luis, pero yo creo que vivimos unas historias similares, porque fíjate que yo justamente estudié una maestría en cine, dirección de cine y televisión en Cuba, así que conozco muy bien el monstruo. El argumentario. Conozco muy bien el monstruo y sus entrañas, sé de lo que hablo. De hecho, a menos de 3 meses de haber llegado a la isla, pues realicé mi primer documental, el primer documental de mi vida, que de hecho titulé Resistir, Luchar y Vencer. Y bueno, estudiando allí en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, pues pensaron que era todo un panfleto en pro de la revolución, pero mi intención en esa muy corta y joven edad que tenía en ese momento, pues no era tampoco hacerle una gran crítica, era sencillamente mi mirada como persona que pisaba por primera vez la isla de Cuba y que además pues ya tenía formación en periodismo, y sencillamente salí, filmé y retraté la realidad de la isla a inicios de los años 90, periodo especial que llamó Fidel Castro a este periodo nefasto de políticas de guerra en tiempos de paz, decía así Fidel Castro, y lo que era pues era una situación deplorable en donde el pueblo estaba peor que nunca después de la caída pues de la Unión Soviética, se quedaron sin recursos, y yo simplemente retraté esa realidad. Claro, fue muy dura, fue muy crítica, fue muy dolorosa, pero es que era la realidad del pueblo cubano. Entonces ya desde allí me pusieron un estigma, me pusieron una marca, y pues he sido como retirada de esos círculos de afectos de lo que significa la cultura, porque pues si tú no eres de pensamiento de izquierda o militante de izquierda, pues ya como que eres un artista que no debe entrar a esos círculos que militan no solamente en la cultura, sino militan en lo ideológico, y es parte fundamental también del marxismo cultural, ¿no? Entonces es una herramienta. Yo de todas formas, Isabel, Albert, te lo dije el otro día y lo reitero, lo repito. No vamos a ceder ningún espacio, no vamos a abandonar ningún territorio cultural. Vamos a defender nuestros ideales artísticos hasta el final, que son la libertad, la independencia y el espíritu crítico. Y además, nunca jamás vamos a olvidar nuestra identidad, que en mi caso es la identidad española y mis tradiciones. Y por supuesto, mi fe, que es cristiana. Yo animo a los jóvenes españoles a que se acerquen a conocer la figura de Jesucristo. Bueno, decir eso en España hoy es revolucionario. Dios mío, cómo hemos cambiado. Escucha a Guille, Rosa y María, que tienen mensajes para ti, Rancaño. Enhorabuena, José Luis Rancaño. Muchas felicidades por otro premio más, un reconocimiento a tu trabajo, a tu valentía, y al final todo tiene su recompensa. Gracias por esos 27 minutos, por esa riada y por este nuevo premio, que sin duda confirman tu valentía y lo bien que estás haciendo todo. Quería dar mi enhorabuena a José Luis Rancaño y a todo su equipo por ese Goya bien merecido. Que le deis muchísimas felicidades, muchas, por ángulo muerto a Rancaño. Fue emocionante, te juro que nunca había visto los Goyas y lo vi hasta que él salió. Y cuando saliste apagó la tele porque era insoportable la gala, pero bueno. Muchas gracias a todos los confidenciales, es abrumador el cariño. ¿Te das cuenta, Isabel, que también hay gente más allá de la izquierda que ama la cultura? ¡Hombre! Claro. Y no solo la cultura, sino volver aquí a renombrar que José Luis estaría haciendo un trabajo también muy importante de quitar el velo sobre el adoctrinamiento que están acostumbrados a recibir por parte de todos los medios hegemónicos de desinformación, por parte de todos los realizadores o la mayoría de realizadores cinematográficos que también siguen una agenda porque les parece muy cool, les parece muy progre, cuando el progresismo no es más que regresionismo justamente en derechos fundamentales civiles y humanos. Es
absolutamente importante tener personas dentro del ámbito cultural que estén haciendo toda esta batalla cultural, valga la redundancia, enseñándole a las nuevas generaciones y haciendo que no olviden las anteriores generaciones lo que es la historia real, no reescribirla, ¿eh? Y lo dice alguien que ganó un premio Emmy de periodismo. Cuidado, que esos son palabras. ¿Sabes lo que ocurre también? Que hay mucha gente de pensamiento similar al nuestro que abrazan las ideas de la libertad, de pensamiento liberal o conservador, que son más silenciosos, que no son tan ruidosos, ¿no? Yo intento facilitarles el camino y hacer un poco de ruido para que también despierten y se den cuenta que la mejor forma de defender nuestras posiciones es expresarlas con total libertad y sin miedo a represiones. Esa es la mejor manera, porque en el cine tampoco... Es decir, yo no creo que haya un pensamiento unánime, ni mucho menos. Es decir, hay figuras cinematográficas y gente en este sector que tiene opiniones próximas a las nuestras, pero que en ocasiones les cuesta expresarlas por culpa del establishment, ¿no? Pero las cosas están cambiando. Sin duda. De las investigaciones que ha llevado a cabo Isabel Cuervo, esta periodista colombiana que vive en Estados Unidos, me contaba que la que le trajo más problemas y tuvo pues que cambiar de lugar de residencia, incluso su abogado tuvo alguna dificultad, fue la que publicó en 2018 sobre George Soros y sus nexos con Colombia o con el narcoestado venezolano. ¿Qué pasó, Isabel? Pues muy interesante porque fíjate que yo tuve que salir de Colombia justamente por amenazas, por problemas de seguridad y bueno, muchos problemas de seguridad y terminé en los Estados Unidos pensando que iba a ser algo temporal y no fue así. La realidad del peligro inminente pues hizo que me fuese quedando en los Estados Unidos. Aquí nunca pensé vivir una situación similar, pero bueno, el olfato periodístico te lleva siempre a investigar temas que aunque sean vetados, aunque sean declarados como teorías de la conspiración justamente para que periodistas de investigación no metan el colmillo por esos lados, pues me llevaron justamente a meterme con todo interés a investigar a este personaje porque me llegó un folio e información y una investigación de Judicial Watch, que es un órgano justamente de investigación judicial aquí en los Estados Unidos que consideré importante y sobre todo después de encontrar en ese amplísimo folio de investigación de Judicial Watch pues el nombre de Colombia, el nombre de Venezuela y entré a seguir esos hilos de información a ver qué era lo que pasaba, abrí nuevas fuentes, conecté data, busqué información adicional, busqué documentación oficial federal aquí en los Estados Unidos y me lleva a la conclusión de todo ese entramado de corrupción que ha sido liderado por George Soros, este filántropo húngaro-estadounidense que lo que hace es ser el gran injerencista de las naciones y unido a vínculos con grupos narcoterroristas y criminales en Colombia, en Venezuela y también con vínculos en triada con Cuba, que es ese triángulo Cuba, Venezuela, Colombia, que yo investigaba desde hace tantos años atrás. Soros no necesita dinero, todo lo contrario, es quien financia esos movimientos. ¿El interés de Soros era colocar a los suyos en el poder político? Como en todos los países, como ha ocurrido en Europa y como ha ocurrido en los más de 130 y pico de países en donde la Fundación Open Society Foundations tiene injerencia, tiene por medio de organizaciones no gubernamentales y órganos de propaganda que son medios entre comillas, pero son realmente órganos de propaganda financiados por George Soros. Pero sí necesita el dinero también, es decir, es un millonario desfalcador de naciones, pero más que de dinero
que eso también lo revelé en esa investigación de 2018, recibe dinero del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses, algo que no se sabía, y fue realmente la gran bomba que llevó al gobierno federal a ponerme bajo investigación y a someterme a una mordaza y a una persecución de más de 3 años, porque eso no lo podían soportar. Podían incluso contener toda la información, manipularla, la relacionada con Latinoamérica, porque para los gobiernos, sobre todo dentro del Partido Demócrata dominante, pues Latinoamérica es un barrio al sur de los Estados Unidos que importa, ¿no? Esas filiaciones narcoterroristas, pero que yo denunciara que el dinero de los contribuyentes estadounidenses estaba siendo enviado de forma triangulada a financiar las arcas de George Soros para él fungir como filántropo en diversos países y moverse de tal forma que mueve todas las estructuras, todos los órganos de poder, todas las 3 ramas de poder en los países que toca para adueñarse de ese gran poder, pues eso no lo podían permitir. Y eso fue lo que llevó a esa persecución federal, que me sometieron a mí a esa investigación durante más de 3 años. Como tú bien dices, hasta mi abogado, al terminar el caso, pues tuvo que salir de los Estados Unidos, no vive aquí en los Estados Unidos actualmente. Fue un caso realmente lamentable porque era censura, mordaza a la prensa, era persecución a la prensa, amenazas infinitas. Todavía tengo que mantener un control sobre mi seguridad personal un poco menos férreo que lo que fue en 2018 hasta 2020, que fue bastante fuerte las amenazas y todo lo que me tocó vivir aquí. Pero bueno, aquí vamos y seguimos denunciando porque es lo que debe hacer un periodista de investigación. Qué horror, Soros. Isabel, no le llames filántropo. George Soros es un tirano de los Juegos del Hambre. Sí, de la claro. película. Es el tirano de los Juegos del Hambre. Sí, por eso le abro y le cierro comillas. No es filántropo, pero él se vende al mundo así, Por claro. cierto, Open Society, la sociedad esta filantrópica supuestamente de George Soros, es la mayor amenaza a nuestras tradiciones. O al menos una de las mayores amenazas a nuestras tradiciones. Y con ninguna finalidad ejemplar detrás de ella. Lo único que quiere es acabar y aniquilar las tradiciones europeas y la fortaleza de nuestro pensamiento crítico y la fortaleza de nuestras naciones. Bueno, ya sabes, Sánchez, el presidente español, cada vez que tiene un problema va a ver a Soros, ahora a su hijo Alexander, a Nueva York. Cuando le nombraron, lo primero que hizo fue ir a verle, supongo que para darle las gracias de la financiación y así cada viaje. Así nos va, así nos va. Hay alguien muy amigo también de Soros, que es Rodríguez Zapatero. Ayer estuvo en la Comisión de Control del Senado. Es curioso porque es un lugar donde no se puede mentir, pero cada vez que van mienten. Es curioso porque nadie investiga después lo que ocurre o no ocurre. Por ejemplo, van a ver una escena en la que reconoce que la empresa que hizo el trapicheo con la aérea Plus Ultra, que recibió 53 millones del gobierno español a fondo perdido como rescate por el COVID, esa empresa sí le pagó a él, a Zapatero, $500,000. Todos sabemos o creemos saber que es la comisión, que era del 1% y coincide perfectamente. Él dice que no. El que le pregunta una y otra vez es Martínez Maillo del PP. Usted sabe que Análisis Relevante, ahora voy a eso, fue creada el 10 de febrero del año 2020, ¿no? Sí. Usted sabe que Análisis Relevante solo tuvo un cliente, Plus Ultra. ¿Perdón? Que solo tenía un cliente. No lo sé. No. Y sabe que tenía... ¿Quiénes son los clientes de Análisis Relevante? Sí, sí. Tenía 2 proveedores. Usted y la empresa familiar. No lo sé. El 80%. Lo desconozco. Ahora sabemos que Sergio Martín cobró también... Perdón, Sergio Sánchez cobró 18. Proveedores. Son proveedores. Ya, ¿sabe lo que sucede? Que si usted está en la génesis de la sociedad y es proveedor, igual no es tan proveedor y es más... No, es que no estoy en la génesis. Ya. ¿Sabe que es una sociedad...? Es que acepto ser consultor de la sociedad, no estoy en la génesis. Vamos a ver si es una sociedad pantalla o no. ¿Sabe que esta es una sociedad sin empleados? ¿Sabe usted cuántas sociedades hay sin empleados en España? Bueno, ¿usted sabe 1.800.000. ¿Y sin ingresos financieros? 1.800.000.
¿Y sin ingresos financieros? Bueno, no conozco ¿Y los sin ingresos, gastos financieros? No conozco los ingresos financieros. ¿Y sin comprar materiales, ni siquiera un lápiz, un bolígrafo, ni comprar folios? Desconozco la actividad. ¿Y sin gastos de dotaciones de amortización, ni ordenadores, de nada? Desconozco ¿Ni la gastos actividad. de viaje tampoco? Desconozco la actividad. Pues mire, esto se llama sociedad instrumental. Vino a decir o a demostrar Maillo pues que esa sociedad se utilizó para pagarle supuestamente la mordida a Zapatero, o que es simplemente el testaferro, el señor Martínez, con el que hace footing Zapatero. Hubo más, el $500,000 reconoció haberlo cobrado. ¿Es verdad que ha cobrado 500.000 euros, ha facturado de esta empresa? Análisis relevante, usted 500.000 euros. No podría decir con exactitud, más o menos, pero 70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo. 70.000 euros brutos de media al año. 70.000 euros brutos que, por supuesto, contrafactura, que cotizaba al impuesto de la renta de las personas físicas, porque soy autónomo, no tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí ni en ningún sitio del mundo, Vale. ni en Kuala Lumpur. Y por tanto, sí, es una cantidad aproximada. Debo decir y añadir, para que, en fin, pues, si me permite, señoría, con afán de transparencia, que cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de análisis relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Wondefab, pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la... Es decir, a esa empresa sin empleados, sin facturación, sin nada que hacer, creada solo para recibir su consultoría y cobrar de plus ultra 53 millones, le cobró $500,000 por asesoría. Y cuando le han preguntado dónde están los informes, dices que a veces la asesoría era verbal. O sea, claro, que yo te llamo Rancaño, que te cuento algo, te asesoro y tú me pagas $500,000. ¿Lo entiendes? Albert, le estaba escuchando y el tono de voz es un claro reflejo de que está mintiendo continuamente. El tono de voz, para cualquier experto, es un claro reflejo de que está mintiendo. Pero está preparando su defensa. Lo que ha venido a decir, Albert, es que es un lobista. Utiliza la palabra consultor, que queda mejor, ¿no? Pero lo que quiere decir es que él hacía de lobista, ¿no? Y que en principio hacer de consultor o lobista no es algo ilegal. Lo que no ha explicado es que no le pagaban por informes, le pagaban por transacciones donde intervenía el gobierno español, es decir, por comisiones generadas por influencia política, que es un delito en su caso. Pero él ya está preparando la defensa de que era simplemente un lobista. Yo le he visto muy acorralado, Albert. Además, el Senado, que tú sabes que no es precisamente, no es uno de los nidos más aguerridos de la política española, es decir, que no están los mejores preguntándose en la oposición. Yo le he visto muy, muy acorralado al señor. ¿Le has notado nervioso, Isabel? Totalmente, sí, claro, para los periodistas y también como José Luis, realizadores, documentalistas y todo, pues sabemos reconocer no solamente expresión verbal, sino corporal también, pero sí el tono definitivamente, la forma en que está narrando los hechos, sí, se puede notar inmediatamente que ese hombre está mintiendo. Además, pues con los elementos que le sacan en las preguntas, pues está más que claro que allí hay gato encerrado, ¿no? No, y no te cuento porque esto duró un montón de horas. Dijo que él había sacado presos de Venezuela, dijo que jamás el gobierno venezolano le había pagado ni un duro, es decir, que él lo hacía todo como emisario de buena voluntad. El día que salgan las cuentas en Caracas, tendrá que dar explicaciones, ¿no? Eso es lo más grave, Albert. Lo más grave. Yo incluso puedo llegar a entender la conducta humana en algunos aspectos cuando cedes a la tentación de la corrupción. Si fuera un problema de dinero, lo podría llegar a entender. Pero lo que no puedo comprender es que un expresidente de nuestra nación haya colaborado activamente
en mantener una dictadura en Venezuela. Y yo lo que quiero es que algunas veces se enfrente con las víctimas de esa dictadura, con la gente que está saliendo de la cárcel, y los mire a los ojos y escuche sus historias. Y no sé si pagará en esta tierra ese tipo de conductas, pero desde luego históricamente será siempre un personaje indigno por esa conducta. No, pero en Venezuela, permíteme, anoto aquí algo importante. En Venezuela, muchas de las víctimas sí lo recuerdan con gran desaprecio. Es decir, aquí hay personas no solamente dentro de la cúpula dictatorial venezolana, sino todas estas personas del exterior, tanto en España como en Colombia, como en Brasil, como en México, que se han prestado para el sostenimiento de esa narcodictadura, pues que tendrán que pagar. Y no solamente hay elementos aquí de análisis, sino testimonios de gente que ha sido abusada, metida presa en calabozos por justamente este tipo de personas que sirvieron de blanqueadores de todo lo que es una dictadura terrorífica como la de Venezuela, pues hoy en desmantelamiento. Pero aquí hay más que intereses de poder, aquí hay intereses económicos, y cuando estamos hablando de narcoterrorismo hay que tener en cuenta que los dineros son ilimitados, nunca se acaban, son infinitos. Es decir, esos montos los políticos corruptos no están acostumbrados a verlos, están acostumbrados a ver otro tipo de montos, porque su naturaleza corrupta y servil al crimen pues los lleva a aceptar todo tipo de dádivas. Pero cuando llega dinero del narcoterrorismo se les abren aún más las agallas porque son infinitos, así que pasan por alto cualquier tipo de decencia humana, ¿no? Hay uno de los muchos amigos de Venezuela que hemos entrevistado, Lorenz Salé, estuvo en la tumba, y él recuerda cómo mientras le torturaban uno y otro día, año tras año, Zapatero llamaba a su madre para decirle: no protestes, no te quejes, no levantes la voz, que será peor. Nos lo contó aquí. ¿De verdad llamó a tu madre, Zapatero? Sí, sí. Mi mamá además se reunió con él en varias oportunidades y bueno, como sabes, a mí me secuestran en Bogotá y me meten en la tumba, que es un centro de tortura que queda en el centro de Caracas, en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, acá, debajo del metro de Caracas queda este centro de tortura. Y estábamos, ya tenía 2 años ahí, y mi mamá estuvo en una de las denuncias que hacía por lo que me estaban haciendo. Él la llamó a reprenderla, a regañarla porque no tenía por qué estar diciendo eso, que si no, no... Y jugaba como esa especie de censurador de los familiares, de los presos políticos. ¿Qué le decía? Que si criticaba el régimen sería más difícil sacarte. Sí, y que no hiciera eso porque si no, no le iba a ayudar, que tenía que quedarse callada, que si no, entonces no. Y, o sea, imagínate decirle a una madre que a su único hijo está ahí encerrado, ¿no? Pero es que Zapatero siempre ha jugado ese papel siniestro. Mira, ¿sabes a quién sí se trajo Zapatero para acá? A Rodríguez Torres. Rodríguez Torres fue el que creó la tumba, fue el que nos persiguió a nosotros en el movimiento estudiantil, es responsable de la muerte de muchos jóvenes y estudiantes. Él fue el cerebro del aparato represor del chavismo. Él lo construyó, él fue su ingeniero junto a Luis Ortega Díaz, que también está aquí, amiga de Zapatero. Y los dos, la exfiscal general y el creador de la tumba, ex jefe del SEBIN, están en Madrid paseando por las calles. ¿Esto pasa en Estados Unidos? ¿Hay chavistas paseándose por las calles que un venezolano reconoce y sabe que formaron parte de la dictadura? Sí, sí los hay. Y hay una ciudad en la Florida que se llama El Doral, que de hecho le dicen Doralzuela, ¿no? Está llena de chavistas infiltrados acá.
que, bueno, están tomándole el pelo a los Estados Unidos porque prácticamente han traído dinero, ponen negocios grandísimos de grandes inversiones, pero están siendo ahora bajo el gobierno de Donald Trump localizados. Muchos de ellos, desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, pues incluso han tenido que salir huyendo o corriendo porque saben y son fácilmente identificables por los otros venezolanos que tuvieron que huir del régimen, que tuvieron que salir huyendo hacia tantos países, muchos dentro de Estados Unidos también, pues los localizan, los abuchean, los enfrentan, los graban, los denuncian, y así debe ser, sin miedo y perdiendo todo tipo de pánico, de terror que era infringido allá dentro de Venezuela, pero lo hacen y han podido ser localizados los que quieren quedarse aquí. Todos conectados con ese régimen dictatorial terrible, bañados en dinero, bañados en dólares, que robaron justamente de las arcas del pueblo, de los bienes del pueblo. Hay que recordar que esa dictadura se forjó bajo pues posesión y toma de decomiso de todos los negocios y del bien material más importante de los venezolanos, que es el petróleo, que ahora está siendo recuperado ya pues gracias a esta intromisión, entre todas las comillas que quieran, de Estados Unidos, que también está ayudando a la liberación del pueblo venezolano. Y una más, la última por hoy de Venezuela. Siguen sin cobrar los trabajadores de Manteni Ship Spain, empresa con sede en Oviedo que tiene a 45 trabajadores en 4 buques petroleros en Caracas. Los que no cobran, trabajadores venezolanos, algunos tienen deudas con esta empresa desde 2022. Si te vas del barco no te pagan, y si te quedas te pagan a cuentagotas. La deuda se acumula, están como ellos se sienten secuestrados. Aquí hablamos con Jesús Rabadí, el dueño. Nos prometió que empezaba a pagar, pero que la culpa es de PDVSA, que no paga. Miren, entre unos y otros, gente como este trabajador que nos ha llamado, no aguantan más. El señor Rabadí se ha encargado de hacer las mismas patrañas que hizo el 2022. Empezaron a pagar unos meses, ya se pararon. Supuestamente pagaron 2 meses, no, supuestamente no, pagaron 2 meses de sueldo de deuda, julio y agosto. Esos son los 2 meses que han pagado. Solamente, como ustedes sabrán, al personal que está en el barco, los que están en el barco. Los que están en tierra, Dios gracias, esperando a ver cuándo se dignarán a pagarle ese personal, o a nosotros, pues. Están tan mal de trabajo y de dinero en Venezuela que aceptan seguir trabajando con él aunque les deba desde 2022. Hay quien se aprovecha, yo entiendo, PDVSA no paga, que es el armador, el que tiene el buque, no puede asumirlo. Pero entonces deja de trabajar en Venezuela, no vayas acumulando deuda. Rancaño, no quiero pensar que estamos participando en beneficiarse de la situación del país, explotando a los pobres venezolanos, que ya les explota bastante su gobierno, ¿no? Yo tampoco quiero pensarlo, pero ya sabes que hay muchos cañones sueltos, ¿eh? Y especialmente en regímenes tan corruptos y con relaciones de corrupción y tan antiguas. A mí me gustaría apuntar en relación con esto y con lo que comentaba antes Isabel, que algún día, aparte de la responsabilidad política, histórica que tiene el maldito llamado Grupo de Puebla, tendremos que exigirles responsabilidades criminales a todos ellos. Han sido un grupo que ha favorecido y protegido el narcotráfico internacional, y estoy convencido absolutamente de ello. Me basta lo que ocurrió hace poco en México. Y quería dejar unos cuantos datos para los confidenciales. Albert, en Estados Unidos mueren aproximadamente 300.000 personas, la mayoría de ellos jóvenes, por efectos de las nuevas drogas, la metanfetamina, el fentanilo y drogas parecidas, que son las nuevas drogas que junto a la marihuana y la cocaína se están exportando de estos narcoestados. Son 300.000 personas al año. La causa de mortandad
Escucha, la cifra aparece en una película que, por cierto, recomiendo, que se llama Beautiful Boy, que ahora mismo en España está en la plataforma Amazon. El 50% de la principal causa de mortandad en los Estados Unidos en gente menor de 50 años, la causa principal de mortandad es la sobredosis por metanfetamina o por efectos de las drogas. No estamos hablando de un problema sin importancia y trascendencia. Lo digo porque muchas veces cuando Donald Trump hace este hincapié o pone el foco en el asunto de las drogas, es que es un problema de una magnitud muy importante en los Estados Unidos de América. Bueno, ¿y quién es el mayor? Claro, y el mayor fabricante del mundo sigue siendo tu país de origen, Isabel. Así es, aunque la fabricación de estas nuevas drogas pues se realiza justamente en frontera, bueno, con anuencia de México, con producto proveniente de China, la China sí. de Xi Jinping, y pues esto es un problema que se refiere a las nuevas formas de lucha, ¿no? Son las nuevas guerras híbridas las que se están librando en el mundo. Es decir, China sabe muy bien que produciendo este tipo de drogas y metiendo este tipo de drogas en los Estados Unidos es un arma de guerra. Esto lo ha entendido muy bien no solamente Donald Trump, sino todo su gabinete, y por eso ampliamente han atacado este asunto del fentanilo. El fentanilo está siendo utilizado como arma de guerra desde hace muchos años atrás. Comenzó a incrementarse justamente con Obama, comenzó a incrementarse enormemente pues con Joe Biden. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hacían los de la vista gorda, o peor aún, podríamos llegar a pensar que aún sabiendo que esto estaba ocurriendo y que estaban muriendo de sobredosis miles y miles de estadounidenses, pues no hicieron nada porque hacen parte de la estrategia de destrucción de los Estados Unidos. Estados Unidos no puede ser destruido desde fuera. Estados Unidos tenía que ser destruido con una implosión en donde se tomase en la sociedad con un arma de destrucción letal y masiva tan poderosa como el fentanilo. Pero llegó Donald Trump y paró la situación, paró entendiendo que lo primero que hay que hacer es cerrar esa amplísima frontera sur de los Estados Unidos por donde estaba entrando toda esa gran cantidad de fentanilo. Si a eso le sumas la gran producción de cocaína, en donde los principales carteles de producción de cocaína son las FARC y el ELN, que se hacen llamar guerrilla en Colombia y que los medios hegemónicos de desinformación insisten en decir que son guerrillas, pues estamos lavándole la cara justamente a carteles corruptos transnacionales de terrorismo y de narcotráfico. Estas son las nuevas guerras, las guerras híbridas, y hay que desmontarlas con conocimiento de causa de que esta es un arma de destrucción anunciada desde hace tantos años atrás por el mismísimo Fidel Castro, si queremos tener una evidencia o un testimonio de este lado del planeta, en donde desde los años 70 ya decía: si quieren destruir a los Estados Unidos, no es sino ponerlos a consumir drogas. Es un pueblo que se puede enfermar a nivel social de manera muy fácil, y lo utilizó Fidel Castro en menor medida en su momento, pero ahora lo vemos agrandado en estas magnitudes, pues por medio de esta operación de la China comunista de Xi Jinping. Vamos a saber qué dice Javier, un confidencial sobre Cuba. Ya les anuncio que durante esta semana nos está llegando información directa referente al plan que está negociando Estados Unidos con Cuba. Estén pendientes, amigos de Cuba, que se la ofreceremos alguna de las fechas de esta misma semana. Javier. El gobierno cubano, las personas que tienen vacas, tienen gallinas, no pueden matarlas para comer o vender esa carne para alimentar a otras personas. Se los tiene totalmente prohibido. Prohibido hasta el hecho de que si se les ocurre matar una vaca o una gallina, pueden incluso meterlos en la cárcel. Así son las cosas en Cuba. Les prohíben a su ganado matarlo para comer, y entonces, ¿qué hacen los cubanos? Y esto ha ocurrido, nos lo contó aquí Zoe Valdés, colaboradora, la escritora. Por la noche se van al zoológico de La Habana y se comieron hasta un cocodrilo. El hambre no aguanta, no puedes más.
qué crueldad, Rancaño. Me viene a la cabeza Pepe Viñuela, tú sabes por qué, ¿no? Sí, le escuché las declaraciones, tuve que apartarme para no vomitar, pero es decir, que las dejé de escuchar. ¿Sabes los únicos que no pasan hambre en Cuba? La panda de gordos que es de la élite del Partido Comunista, que no caben en la camisa, que llevan robando a su propio pueblo años y años. La situación de Cuba... Yo le pido a Donald Trump que acelere en Cuba. Hay que poner fin a la situación cubana. Son muchos años. La población cubana está exhausta. Además, necesita recomponer mentalmente. Son tantos años de tiranos encima y de una dictadura tan... Apenas quedan jóvenes en la isla. Todos los que se han podido marchar se han marchado. Es triste. Hay gente mayor pasando hambre. Los últimos años de su vida, muchos de ellos van a morir. No sé si de hambre, pero seguro que con hambre. Y hay que ponerle fin a esto. Y aquí hay que ser beligerante, Albert. Aquí sí que hay que ser beligerante. Hay que enfrentarse con todos los cómplices a la cara y decirles: sois cómplices de un tirano, sois cómplices de unos criminales. Cualquier cosa que se haga en Cuba para que se puedan liberar de la dictadura, yo estaré apoyando. Antes de que acabe 2026, Cuba será libre. Esto que digo lo veréis. Ya verás, Isabel, lo celebraremos, cuando eso ocurra. Os buscaré y haremos un brindis virtual, ya verás. Seguro. Así es. Es necesario que pues, se intervenga por la liberación de Cuba. El pueblo cubano no puede más de 67 años totalmente preso en su propia isla, en donde no solamente un pedazo de carne, que te encuentren con un cubano en la calle transportando un pedazo de carne para alimentar a sus familias, les da más de 40 años de cárcel, más de 40 años de mazmorra. Es que tampoco pueden pescar en una isla para poder alimentarse. Es realmente deplorable lo que se vive allí. Además, la gran diferenciación de clases sociales que ya existe y que le venden al mundo que no existen. Esa cúpula dictatorial de tiranos, de barrigones que se alimentan con los mejores manjares del mundo, sin ninguna restricción, sin ninguna vergüenza, y las nuevas generaciones de esos criminales de la cúpula que se pasean por Turquía en sus yates, los hijos, los nietos de Raúl y de Fidel Castro, pues que están regados por el mundo viviendo la Dolce Vita, mientras el pueblo en su mayoría muere de física hambre. Allá ocurren situaciones tan sui generis y tan absolutamente distópicas, como que la gente intenta criar cerditos, un marrano en sus casas para poder alimentarse en algún momento. Le cortan las cuerdas vocales a los cerditos para que no los oigan, y bueno, no pueden hacer nada. Si los descubren, son años y años, más de 40 años de cárcel para todos los miembros de esa familia. Es realmente horrible lo que se está viviendo en Cuba, y es importante, justo por los derechos humanos más fundamentales de cualquier persona, que el mundo se mueva en la ayuda a la liberación de ese pueblo. Albert, bueno, ha sido un honor tenerte en este programa hoy, Isabel. Un beso muy fuerte, cuídate, vigila, que hay gente que nos quiere mal. Muchas gracias. Y sigan a Isabel Cuervo en su canal de YouTube, suscríbanse. Gracias. Se lo recomiendo. Un abrazo fuerte. Gracias. Un placer estar contigo, Isabel.